Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Leyes de la Dinámica. Bueno, en el estudio de la dinámica básicamente vamos a tratar las leyes de Newton. Las leyes de Newton me dicen que cuando un sistema de referencia se encuentra en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante, entonces se trata de un sistema de referencia inercial. Podemos imaginarlo como un sistema no sometido a interacción con el resto del universo. En las leyes de Newton tenemos exactamente 3 leyes, entonces vamos a ir viendo una a una. Primero, la primera ley de Newton, o también conocida como ley de la inercia. Sabemos por experiencia que para que un balón se ponga en movimiento debemos aplicar una fuerza sobre él. De lo contrario, el balón simplemente se quedaría exactamente donde está. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza neta o fuerza resultante. Básicamente, esa primera ley de Newton me permite establecer que un cuerpo siempre puede permanecer en reposo o movimiento, al menos que otra acción o cualquier otro movimiento quite el estado en el que estaba. Por ejemplo, en el ascensor, cuando comienza a moverse hacia arriba, sentimos una fuerza que asciende, obviamente, al ascensor. Pero nuestra tendencia es a estar quietos, es decir, a la inercia. En ese caso, ese estado es alterado debido al movimiento del ascensor. Y en el autobús, también cuando arranca nos sentimos desplazados hacia atrás y cuando frena nos sentimos desplazados hacia adelante. En este caso, nuestro cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o movimiento. Sea cual sea, si por ejemplo estamos quietos y el autobús arranca, entonces nos desplazamos hacia atrás. Básicamente a eso se refiere la ley de la inercia. Esa fuerza es la que hace que cambie nuestro estado en el que estábamos. Bueno, luego tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton también se conoce como ley fundamental de la dinámica, debido a que explica lo que ocurre a un cuerpo cuando actúa sobre él una fuerza. En este caso podemos ver la imagen que tenemos en la parte de la derecha, donde dos personas están empujando una caja. Entonces, para que esta caja se mueva, ya no es necesario solamente aplicar un movimiento, sino sobre este objeto se está aplicando una fuerza. Como se está aplicando una fuerza, va a cambiar su momento lineal. ¿A qué se refiere el momento lineal? Bueno, esta magnitud considera la masa del objeto y también su velocidad. Entonces, como estamos hablando ya de masa y velocidad, también recibe el nombre de cantidad de movimiento. El momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial y es directamente proporcional justamente a la masa y a la velocidad. Gracias a este momento lineal podemos tener el enunciado de la segunda ley de Newton. El enunciado dice que la acción de una fuerza neta sobre un cuerpo de masa m dará lugar a una variación en el tiempo de su momento lineal. Entonces, toda fuerza resultante ejercida sobre un cuerpo provoca en este una variación temporal de su momento lineal. Ya, entonces, la segunda ley de Newton establece que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, porque pues está cambiando o se está variando la velocidad de este objeto. Para transformar esta proporcionalidad en una fórmula, establecemos una constante. ¿Cuál es esa constante? Pues es la masa del cuerpo, que está multiplicando a la aceleración. El enunciado de la ley de Newton establece que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a determinar esta fuerza con el siguiente ejemplo.
Ya, el ejemplo me dice, determinar la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 45 kilogramos, la cual le produce una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya sabemos que para resolver necesitamos primero unos datos que nos da el ejercicio. Primero me dice que el cuerpo tiene una masa M de 45 kilogramos. Listo. Además, le produce una aceleración, es decir, la aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y el ejercicio nos planteaba determinar, obviamente, la fuerza que recibe este cuerpo de 45 kilogramos. Ya, para resolver el ejercicio, simplemente necesito la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Las unidades ya las sabemos, las fuerzas determinamos en newtons, la masa siempre debe estar en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Simplemente voy a reemplazar en la fórmula. Fuerza va a ser igual. La masa ya la tenemos en kilogramos, entonces simplemente 45 kilogramos por la aceleración que tenemos igual en los datos, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza va a ser igual a 45 por 5. Multiplicamos ese valor y me da el resultado de 225 y las unidades de la fuerza que vienen a ser en newtons. Entonces, la fuerza de este cuerpo es igual a 225 newtons. Listo. Para continuar el estudio de las leyes de Newton, tenemos la última ley que establece la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton también es conocida como ley de acción y reacción. Bueno, tenemos el ejemplo de la figura en la parte de la derecha. Para comenzar, sabemos que para efectuar un salto, un gimnasta se impulsa gracias a la fuerza que el trampolín ejerce sobre él y que a su vez aparece como reacción a la que él realiza sobre el trampolín. Si nosotros nos imaginamos, incluso nosotros cuando tratamos de saltar sobre algo, pues se ejercen dos fuerzas. Una fuerza que recibe el objeto y una fuerza que reacciona sobre el objeto. Entonces, sabemos que la fuerza recibe también el nombre de interacción, debido a que existen dos cuerpos. Entonces, por eso se denomina también esta tercera ley de Newton como acción y reacción, porque las fuerzas interactúan entre sí. Entonces, cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el primer cuerpo responde ejerciendo una fuerza de igual valor. Es decir, estas fuerzas se contrarrestan, pero tienen sentido contrario. Por ejemplo, igual cuando una persona simplemente se arrima sobre una pared. Entonces, la persona está ejerciendo una fuerza sobre la pared y básicamente la pared también está ejerciendo una fuerza sobre la persona. Esta fuerza o estas dos fuerzas F tienen la misma magnitud, pero tienen sentido contrario. Es decir, la una se dirige, puede ser hacia la derecha y la otra se dirigiría hacia la izquierda. Por eso es que estas dos fuerzas se contrarrestan y permiten que en este caso, la persona no se hunda sobre la pared o que la pared en este caso no se destruya si quisiera una persona arrimarse sobre la misma. Por eso esta tercera ley de Newton se establece como acción y reacción. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase de las leyes de Newton o también las leyes de la dinámica. Muchas gracias por su atención.